buen día a todos los asistentes en virtual y también aquí en presencial. Mi proyecto lleva por título Práctica Docente y Justicia Social, un análisis del tratamiento de nuestra mexicana en el nivel de telesecundaria, específicamente el promesa de la línea 2, que tiene que ver con educación, complejidad y problemas contemporáneos. Específicamente mi formación, yo soy pedagoga por la UB, pero también me especialicé en promoción de la lectura y tengo una maestría en innovación de la educación básica. Como tal, yo me desempeño en el ámbito laboral, soy docente de educación básica en el nivel de primaria, pero me interesa el nivel de telesecundaria porque es en educación básica el nivel en el que mayor deserción escolar hay actualmente, a diferencia de la educación primaria. Bueno, la agenda de mi trabajo para el día de hoy cuenta con la introducción de la presentación como tal, un planteamiento del problema, preguntas de investigación, enunciación del problema, antecedentes, justificación, los objetivos, una aproximación teórica de mi trabajo y también un acercamiento metodológico para concluir con lo que sería un calendario de actividades generales durante toda mi estancia en este doctorado. Y bueno, iniciando mi investigación, mi proyecto de investigación lo que busca o intenta es analizar cómo la nueva escuela mexicana integra la justicia social en la propuesta curricular y qué contingencias enfrentan las y los docentes de educación telesecundaria para concretar dichos planteamientos, es decir, qué plantea como tal el discurso curricular y cómo se concreta esto en el aula específicamente con la justicia social. Bueno, inicio con un planteamiento del problema, parto en un nivel pues macro de un contexto con inequidad, exclusión, desigualdad social, lo cual persiste a nivel global, nacional y también local, lo cual afecta a diferentes ámbitos, pero entre ellos los más relevantes es la educación, la salud y la economía. A partir de aquí se ve cómo se manifiesta un acceso inequitativo a los derechos y oportunidades, vulnerando el principio de universalidad, que estoy de acuerdo con la CEPAL 2016. También toma en cuenta autores como Piketty y Ordóñez, quien indica que la desigualdad se sostiene en prácticas históricas como ley de discriminación y también la exclusión, lo cual va a limitar pues el bienestar de las personas. Específicamente en América Latina, la inequidad, la desigualdad en México han persistido a pesar de que no ha habido intentos gubernamentales con políticas redistributivas. Este entorno desigual pues continúa latente, afectando a su población. Específicamente en las regiones rurales y semiurbanas se enfrentan mayores rezagos en educación, salud y desarrollo económico. A partir de esto, tomo en cuenta cómo este contexto inequitativo y también desigual va a determinar quién accede a la educación, pero principalmente en qué condiciones va a acceder al ámbito educativo en la educación básica. Tome en cuenta a Saiter 2003, quien indica que las escuelas ubicadas en entornos empobrecidos o desfavorecidos van a presentar mayor nivel de rezago educativo, además de que va a condicionar las condiciones laborales de las y los profesores, lo cual va a incidir este contexto pues desigual o inequitativo en lo que es la práctica docente y la manera en la cual el docente se enfrenta a ese entorno. A partir de esto considero que educar con justicia social es indispensable. ¿Cómo la vamos a entender en el proyecto a esta justicia social? Como el acceso real a derechos y oportunidades para quienes viven en mayores formas de marginación. Estoy de acuerdo con Sánchez Corral 2021. A partir de también tomo en cuenta lo que indica la declaración de Inchon, quien dice que la educación con equidad y con calidad es un referente para favorecer entornos más justos. A partir de este momento tomo en cuenta a la ONU, quien destaca que aplicar la justicia social va a promover una educación universal y más equitativa para esos grupos pues, más vulnerables. A partir de esto, educar para un entorno pues, más justo socialmente no se va a limitar a que el alumno no acceda a la educación, va más allá de eso, sino transformar realmente las condiciones de las escuelas y también de las profesores y profesoras en el entorno en el que laboran, que realmente sean condiciones o entornos óptimos para la enseñanza y también para el aprendizaje. A partir de esto, actualmente la nueva escuela mexicana tiene un discurso pues más esperanzador desde la parte pues teórica o escrita en el documento. Sin embargo, aquí faltaría ver qué es lo que ocurre con su implementación en el aula. Por ejemplo, la NEM 2022 destaca
cómo favorecer un entorno justo socialmente va a ser uno de los rectores que va a guiar como tal esta propuesta curricular y se configura como un elemento ético que va a guiar como tal la práctica educativa y aquí adherida la práctica docente. También la NEM menciona que una educación que propicie una formación nueva va a formar parte de que podamos construir ciudadanos y ciudadanas pues más que se pueda desarrollar en un entorno más justo, con igualdad sustantiva y también solidario. A partir de esto, de manera específica, las y los docentes son los encargados de llevar a la práctica, a las aulas, este plan y programa de estudios, tomando en cuenta sus discursos, sus prácticas y también las intenciones que tenga el docente. La labor docente aquí no se va a limitar a implementar un plan de estudios, sino que también hay que verla o observarla como una práctica más compleja. Para eso tomo en cuenta las dimensiones de la práctica docente de Furtol y Rosas, como lo son la personal, la valoral, la didáctica, la social, la institucional e interpersonal, que van a intervenir en esta complejidad de la práctica docente, en donde interviene el docente, el estudiante y también el entorno próximo, que sería pues lo comunitario. A partir de esto, favorecer un entorno pues justo socialmente no depende únicamente de un diseño curricular o de un discurso, de un plan y programa de estudios, sino en tomar en cuenta las contingencias que enfrenta o que emergen en la práctica docente, que es lo que ocurre en el aula. Aquí contingencia vista como todo lo que ocurre en la práctica docente, en lo cotidiano, no únicamente problemáticas, sino todo lo que ocurre en ese espacio de interacción educativa. Bueno, a partir de eso surgen mis preguntas de investigación. La primera o la general es cómo se expresan los planteamientos de la nueva escuela mexicana en torno a la justicia social y qué contingencias enfrentan las y los docentes durante su implementación en el nivel de telesecundaria. A partir de esto surgen también algunas preguntas específicas que también responden a esta pregunta general. La primera es cuáles son los fundamentos, principios y lineamientos de la NEM que se vinculan con la justicia social y cómo se expresan en el nivel de telesecundaria. La segunda pregunta específica, ¿qué contingencias enfrentan las y los docentes de telesecundaria para concretar en el aula esos planteamientos de justicia social establecidos por la nueva escuela mexicana? Y finalmente, la tercera pregunta específica tiene que ver con de qué manera las y los docentes de secundaria incorporan la justicia social en las estrategias didácticas y qué experiencia van a generar en el alumnado esta implementación de estrategias didácticas. Bueno, a partir de esto yo enuncio un problema más específico, que en este caso es que a pesar de que la NEM promueve como tal en sus discursos el favorecer un entorno más justo socialmente, se desconoce aún cómo las y los docentes de secundaria logran llevar a cabo sus planteamientos a la práctica y qué contingencias van a enfrentar en su entorno laboral o educativo. Y bueno, tomen en cuenta también algunos antecedentes, investigaciones que dan pauta o fundamentan también mi trabajo de investigación. Específicamente encontré algunos autores como Villegas 2016, de la Cruz 2016 también, Archundia 2019, Valdés 2021, de la Vega Rodríguez 2023 y también Perinés 2018. Específicamente ellos se centran en qué significado se le da a la justicia social en el entorno educativo y también de qué manera lo enfrentan pues los docentes de diferentes niveles educativos. Sin embargo, no he encontrado hasta el momento algún estudio que se especifique en el nivel de educación básica, de telesecundaria y que responda a lo que plantea actualmente la nueva escuela mexicana en cuanto a justicia social, a este concepto. Bueno, también tengo mi justificación que fundamenta mi trabajo y específicamente el nivel de telesecundaria es uno de los más afectados, como lo comenté al inicio, por la deserción escolar, vinculado también a lo que es contextos de desigualdad social, económica y también territorial. Tiene mucho que ver en la geográfica donde se ubiquen para poder responder a ese entorno desigual en donde el docente interviene. A partir de esto espero que mi investigación busque o intente generar aportes para el fortalecimiento de la práctica docente y que dé pauta también
a dar ajustes a lo que es la política educativa para la construcción de un sistema educativo mayormente equitativo y socialmente justo, que realmente lo que arroje mi trabajo sirva para fortalecer esa práctica docente principalmente y que dé pauta para transformar la política educativa. Además, este trabajo permite diagnosticar tensiones entre política educativa y su concreción en el aula, que es lo que debemos de observar principalmente. El discurso puede estar pues muy esperanzador, adecuado a lo que se espera lograr en el entorno social, pero ¿qué ocurre realmente con la concreción de este que llevan a cabo las y los docentes? Esto va a abrir posibilidades para una educación más inclusiva y equitativa, o es al menos lo que se espera con la investigación que estoy llevando a cabo. Y bueno, los objetivos en general es analizar si los planteamientos de la NEM en torno a la justicia social para determinar las contingencias que enfrentan las y los docentes durante su implementación en el nivel de telesecundaria. A partir de ese objetivo general surgen los específicos, que son 3, como mis preguntas de investigación responden también a ellas. El primero es determinar los fundamentos, principios y lineamientos de la NEM vinculados a la justicia social y su expresión en el nivel de telesecundaria. Tiene más que ver con esta parte, pues, lo que plantea la nuestra mexicana como propuesta curricular. El segundo objetivo específico es interpretar las contingencias que enfrenta el profesorado en la comprensión de los planteamientos de la justicia social en la nueva escuela mexicana en la práctica docente. Y finalmente, el tercer objetivo específico es comprender cómo el profesorado de telesecundaria incorpora la justicia social en sus estrategias didácticas y las experiencias que genera en el alumnado. Es que hay un comentario. Hay un comentario. Pero no vi qué dice. No sé si no se escucha. Que se recomienda tomar y como ponerte que la toma no es buena. Es que toma el doctor. O me cambio, ¿no? ¿Esa es la cámara? Ajá. ¿Esa es la cámara? Mira. Sí, no me sigue. Ahí está. Pero aquí sí me ve, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí ya te está. Sí, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ok, bueno, pasemos con la aproximación teórica de mi trabajo. Específicamente he profundizado más en el enfoque de Bourdieu, que tengo algunos otros autores, pero hasta el momento es en el que más pues, he profundizado. Tomo en cuenta ese enfoque porque permite entender cómo la justicia social no depende solo del currículo, sino de las prácticas que se llevan a cabo en el aula, por ejemplo. También me permite identificar los retos que enfrentan las y los docentes para evitar reproducir privilegios o exclusiones también. También tomo en cuenta a otros autores como es Passerón, que toma en cuenta que la escuela puede reproducir la inequidad y también la exclusión en diferentes entornos y por ende también la desigualdad. También tomé en cuenta a otros autores como es Henry Giroux, su pedagogía crítica, y pretendo también incorporar a algunos autores que forman parte de la Universidad Veracruzana, como Gunther Dietz y Bruno Baronet, quienes aportan elementos clave para la educación, la diversidad y también la justicia social, pero en entornos pues, comunitarios, como lo comenta mi trabajo, y también la NEM enfatiza mucho esa parte de favorecer lo que es la comunidad de manera específica. Bueno, pasamos a lo que es mi metodología o un acercamiento a la misma hasta el momento. Es de carácter cualitativo, sin embargo no me cierro también a incorporar elementos cuantitativos si así se lo requiere o lo solicita mi proyecto de investigación. Mi posicionamiento toma en cuenta a Nuya, en este caso el enfoque etnográfico, porque implica analizar las formas de vida y de interactuar de un grupo. ¿Qué ocurre realmente en un grupo de personas? En este caso sería pues lo que ocurre en el aula con el docente, las y los estudiantes y otros agentes que también se involucran en la práctica educativa en general también. Además permite acercarme y comprender la realidad de mi objeto de estudio, por ello tomé en cuenta este enfoque. También integro la perspectiva EMIC, que va a intentar recuperar lo que indican las entrevistas a profundidad cuando sean implementadas, y también la perspectiva ética, que va a permitirme analizar las prácticas pedagógicas a través de lo que observo yo en el aula, no únicamente lo que me indique mi entrevista, también contrastarlo con lo que pueda yo observar dentro del aula en ese momento de interacción entre docente y estudiantes y pues comunidad educativa en general. Y finalmente se espera contrastar esa información obtenida.
Y bueno, aquí tengo mi muestra. Planteo que sea un muestreo intencional y no probabilístico, tomando en cuenta una telesecundaria rural, una telesecundaria urbana, y elegir a 3 docentes de cada escuela. Sin embargo, no descarto que el número de docentes pueda modificarse de acuerdo a lo que mi investigación pues requiera para recaudar más información, pero siempre tomando en cuenta algunos criterios de selección del docente. Y también tomo en cuenta algunas técnicas e instrumentos. Primero, la técnica de análisis documental y análisis crítico del discurso para abordar pues teorías también, y también los planes y programas de estudio, pero como tal tiene un discurso político que espero también pues analizar en este plan y programas de estudio. Y también tomo en cuenta, como lo comenté, la entrevista a profundidad para las y los docentes y la observación participante, que yo pueda incluirme en ese entorno a observar lo que ocurre en esas dinámicas de interacción. Y para cada técnica hay diferentes instrumentos, como lo es la guía de análisis documental y del discurso, el guión de la entrevista, el guión de la observación. Van a brindarme pues la información que mi proyecto de investigación requiere para pues, obtener los resultados que se esperan. Y bueno, finalmente mi calendario de actividades lo estructuré por semestre. Sin embargo, a veces pues también ocurren cambios en el trayecto, pero hasta el momento, en el segundo semestre, esperaba contar ya con el uso del proyecto, ya con la problemática delimitada, objetivos, aproximación teórica y metodológica, que es lo que tengo actualmente presentado el día de hoy. Y en tercer semestre pretendo seguir revisando pues documentos que me aporten a mi marco teórico y también metodológico para construirlo y que esté más sólido y que responda a mi proyecto de investigación. Esto para tercer y cuarto. Y para quinto, espero llevar a cabo un trabajo de campo inicial en el que pueda yo pues comenzar a gestionar las escuelas donde voy a intervenir o observar, y poder pues así comenzar con mi trabajo de campo e implementar instrumentos y demás. También en sexto semestre coloqué trabajo de campo en primer momento, en donde espero ya aplicar lo que son los instrumentos, observar al docente o docentes que tomen en cuenta en mi muestra, las entrevistas y demás elementos de instrumentos. Y para el séptimo semestre, que será el segundo momento de trabajo de campo, ahí espero profundizar en la recolección de datos. Si se requieren aún más, pues continuar con ese tipo de instrumentos, y también llegar a lo que sería el análisis, sistematizar mi información, tomando en cuenta la codificación, categorización y analizar pues lo que obtenga yo de esa información de los diferentes instrumentos para llegar a lo que sería una triangulación y elaborar un reporte de resultados preliminares para en octavo semestre ya hacer la redacción y cierre de mi trabajo, tomando en cuenta lo que haya pues adquirido durante todo el proceso y también las posibles sugerencias que vayan surgiendo en los diferentes momentos y tiempos. Y bueno, mis referencias son las siguientes. Sin embargo, en el documento hay más que he explorado hasta el momento, y sería todo. Muchas gracias.